Viajeros y exploradores del cosmoverso, gracias por volver a la Pulsar Paradise para una nueva ruta a través de las estrellas y galaxias. En esta nueva tanda de viajes y programas vamos a centrarnos en la saga de novelas Fundación de Isaac Asimov, y digo saga ampliando los conjuntos novelísticos que conforman el corpus del llamado Imperio Galáctico, la saga de los robots, la saga del Imperio y la saga de Fundación. La saga Fundación se compone de varios ciclos de novelas diferenciados, escritos entre los años 40 hasta principios de los 90 del siglo XX. Todos los libros englobados en estos ciclos han sido ordenados según una continuidad histórica lógica, aunque algunos de ellos se escribieron en desorden, es decir, algunos libros escritos en una década se complementan años más tarde con precuelas o secuelas. Incluso los propios relatos de cada título de la trilogía original son relatos que fueron publicándose de manera espontánea, individual, a lo largo de algunos años. Estos artículos fueron publicados entre 2013 y 2014 en la página web La Casa de Él y firmados por mí bajo el seudónimo de Spiderland, que es el nombre de la tienda que regentaba en aquellos años. Quiero agradecer a John Sedano la posibilidad de haber empezado a redactar en esa época para La Casa de Él y poder hablar hoy aquí de estos artículos sobre Isaac Asimov que conformaron los 6 títulos que publiqué, los 6 artículos que publiqué bajo el título de Isaac Asimov y Fundación, el futuro de la humanidad. A lo largo de algunos artículos vamos a ir realizando un breve análisis de estas obras y de su conjunto. Pero antes de nada vamos a dar algunos detalles sobre la figura de Isaac Asimov. Isaac Asimov nació en Petrovichy, la URSS, frontera con Bielorrusia, en 1920, y su familia emigró pronto a Estados Unidos, salvándose de la matanza de los hebreos de esa ciudad que en 1941 llevaron a cabo los nazis, puesto que su familia es de origen judío. Autodidacta, aprendió a leer solo a los 5 años y a los 19 años ya publicaba relatos en revistas pulp. Se graduó y se doctoró en bioquímica, obteniendo trabajo en la Segunda Guerra Mundial, para posteriormente acceder como asociado a la Universidad de Boston. En esta época, finales de los 60, ya era un prolífico escritor. En 1979 lo nombran profesor titular y en 1985 presidente de la Asociación Humanista Estadounidense. Se consideró humanista y defensor de las creencias individuales de cada uno, sin perjuicio de las de los demás. También apoyó la causa de la defensa del medio ambiente, publicando una obra de materia medioambiental junto con el escritor Frederik Pohl. Falleció en 1992 por un fallo renal y coronario. Sin embargo, en el 2002, su segunda esposa, Janet, anunció que realmente lo mató el SIDA, debido a una transfusión contaminada con el virus en una operación de bypass realizada una década antes. Asimov posee varios premios literarios: el Hugo, Nebula, Gran Maestro Damon Knight Memorial y Skylark. Es contemporáneo de otros escritores de ciencia ficción como Arthur C. Clarke, Robert A. Heinlein, Ray Bradbury, Robert Silverberg, Philip K. Dick, Frederik Pohl, Carl Sagan, J.R.R. Tolkien, George Orwell, Ursula K. Le Guin y otros muchos. Asimov inyectaba en sus obras ciencia, historia, sociología y filosofía, pero ante todo fue un divulgador científico. En esta ocasión comenzaremos por el ciclo de los robots, concretamente de las 4 novelas dedicadas al detective Elijah Baley y el robot Daniel Olivau. Estas son Bóvedas de acero, también conocida como Las cavernas de acero, de 1954, El sol desnudo, de 1957, Los robots del amanecer, 1983, y por último Robots e Imperio, de 1985, que es, digamos, una continuación de Los robots del amanecer, también conocida como Los robots de Aurora, aunque en esta no aparece Elijah. Estos 3 libros, los primeros, se sitúan en unos 2000 años en el futuro, en el que desde la Tierra partieron exploraciones que colonizaron otros mundos en la galaxia, y de los cuales finalmente 50 de ellos, llamados mundos exteriores,
conformaron cada uno una sociedad concreta y única, aislada e independiente. La Tierra ha quedado relegada a un planeta sucio, inmoral y salvaje a ojos de estos mundos exteriores. Aquí la humanidad vive encerrada a pocos kilómetros bajo tierra, protegida por bóvedas y túneles y sin salir nunca a la superficie, en un estado de absoluta agorafobia, un total reflejo de su aislamiento galáctico. La civilización terrestre en esta época la refleja Asimov muy similar a la de su tiempo, con la diferencia de ciertas costumbres, como por ejemplo la alimentación basada en la levadura, la adaptación social a una tecnología más mecanizada o la asignación controlada de vivienda y tabaco. Sin embargo, en estas novelas solo se presentan dos planetas de los mundos exteriores, Aurora y Solaria. En Bóvedas de acero se describe más intensamente la civilización terrestre, negada desde hace siglos a la exploración de más mundos, mientras el detective Elijah Baley, casado y con un hijo adolescente, se enfrenta a un caso de investigación relacionado con el asesinato de un individuo espacial, llamado así por su condición de habitante del planeta Aurora, que es un mundo exterior, donde las delicadas relaciones de la Tierra con los mundos espaciales hacen temer problemas de índole política y militar que podrían desencadenar la destrucción del planeta madre. Como curiosidad, para que veáis la diferencia con los demás mundos, en la Tierra es costumbre tener un comportamiento decente en los privados, que son los aseos públicos, donde si se coincide con otra persona, pronunciar una sola palabra o dirigir una ligera mirada se considera tabú y conlleva una vergüenza atroz a quien lo sufra. Uno de los factores clave son los robots. Los robots comenzaron a desarrollarse en la Tierra hacía ya mucho tiempo y en ocasiones empezaron a sustituir a humanos incluso en trabajos sencillos, por lo que en la Tierra los robots están mal vistos y son motivo de revueltas y dicotomías sobre el buen o mal uso de la tecnología. Por lo que a los mundos espaciales se refiere, la tecnología se ha desarrollado más que en la Tierra y los robots han alcanzado un estado de perfección casi humana. Su potencial es el cerebro positrónico, descrito en los robots del amanecer con gran brillantez, comparándolo al cerebro humano con sus circuitos neuronales, impulsos eléctricos y programación para ser lógicos, pero sin llegar a razonar como un humano. La construcción del cerebro positrónico se lleva a cabo siguiendo las 3 leyes famosas de la robótica implantadas en su cerebro. La primera, un robot no puede hacer daño a un ser humano o a causa de su inacción permitir que el ser humano sufra algún daño. La segunda, un robot debe obedecer todas las órdenes del ser humano, con excepción de las que puedan entrar en conflicto con la primera ley. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. De este modo, el ser humano se asegura de que los robots nunca puedan alzarse ni rebelarse contra él. Sin embargo, el detective Baley se atreve en algún momento a cuestionar estas leyes, modificando, después de las observaciones en uno de sus casos, el enunciado de la tercera ley conforme a lo que sucede en el planeta Solaria. Continuando con los mundos descritos en este primer ciclo, los espaciales pueden vivir hasta poco más de 3 siglos. En comparación con los terrestres, están condenados a su corta longevidad. Tenemos, por ejemplo, en Aurora, en los robots del amanecer, es un planeta donde la promiscuidad es la norma social correcta, la promiscuidad y el incesto. La ciencia y el arte están más avanzados que en la Tierra y los robots son completamente humaniformes, al contrario que en la Tierra o en Solaria. Son todos de aspecto metálico, básicos en sus funciones y ligeramente aparatosos. Aquí entra en escena R. Daniel Olivau. Todos los robots humaniformes son nombrados con la R, el cual es asignado a los casos de Baley por su capacidad de lógica, cuya apariencia humana llega incluso a engañar a los mejores roboticistas, que son los ingenieros científicos expertos en robots, de otros planetas como Solaria. La sociedad de Solaria es la más curiosa y se describe en la novela El sol desnudo.
El planeta fue colonizado por Nexon y siglos después se independizó, dando por resultado una sociedad repleta de robots que realizan toda tarea específica y especializada para la comodidad de sus amos. En Solaria solo hay 20.000 habitantes y únicamente se relacionan entre sí para la procreación, lo que consideran vergonzoso, hasta el punto de ser un tabú pronunciar la palabra hijo, dado que viven en haciendas de miles de kilómetros de extensión con una densidad de 1 millón de robots por cada habitante. Los solarianos se comunican entre sí a través de la imagen tridimensional. Es un artilugio equivalente a las proyecciones holográficas en 3D tan presentes hoy en día. Además, allí se encuentra la mayor industria de producción robótica y el desarrollo de la ingeniería fetal, donde los fetos de varias semanas son introducidos en botes de líquidos proteínicos hasta que se desarrollan como bebés y los niños se crían en guarderías todos juntos. A la edad de 10 años ya son aislados para que no crezcan con el mal hábito de la cercanía humana. Los adultos no soportan tener a otro ser humano cerca, pero en varios grados de tolerancia, llegando a poder tener a otro humano a unos metros, soportando la ansiedad, o incluso sufrir un paro cardíaco por una proximidad exagerada de otro semejante. Posteriormente, ya en la cuarta novela, Robots e Imperio, situada 200 años después de Los robots del amanecer, se cuenta cómo a partir de los recuerdos y vivencias de Gladia del Marre, una solariana enamorada de Elijah Baley, se lanza como portavoz en defensa de la salida de los terrestres a la colonización de otros mundos, comenzada ya hace 2 siglos gracias a las ideas de Baley aplicadas a los políticos de la Tierra y a raíz de los casos a los que había sido asignado. Para ello, los terrestres utilizarán una técnica llamada terraformación, que consiste en un cambio adaptativo al clima y condiciones autóctonos del planeta a colonizar y a lo largo de varias décadas llegar a condicionar dicho planeta a las necesidades humanas. Gladia, después de su larga vida, dormida, insulsa y sin objetivos, decide despertar a todas las facciones de la Tierra y poner paz a los conflictos con los mundos exteriores en una llamada de tolerancia humana. En esta parte, la Tierra debe enfrentarse a uno de sus peores destinos, la radioactividad del planeta. Existe otro modelo en Los robots del amanecer y Robots e Imperio, R. Giscard Reventlow, no tan avanzado como Danil, pero cuyo cerebro positrónico posee unas facultades diferentes. Es en este último relato donde se enuncia la ley cero de la robótica, que resulta totalmente esclarecedora en el ciclo de las novelas. La ley cero dice: un robot no puede dañar a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra algún daño. De esta forma se describen los mundos existentes en el ciclo de los robots. En la década de los 50 del siglo XX, donde la sociología estadounidense se ha desarrollado como ciencia y se ha extendido como recurso aplicado al estado de bienestar, Asimov le brinda a esta disciplina un espacio importante, estudiando estos mundos e introduciendo también a un sociólogo en El sol desnudo, alrededor del cual danzan diferentes cuestiones acerca de la tolerancia, de los límites humanos y de sus contradicciones, del desarrollo social en el futuro. Precisamente en 1951, cuando se publica Fundación y la novela En la arena estelar, sale a la luz El sistema social de Talcott Parsons. Es un sociólogo estadounidense cuya obra, tomando como base a Weber, uno de los padres fundadores de la sociología del siglo XIX, se describe la sociedad como un sistema funcional estructural todavía hoy de gran importancia por los avances en el análisis de la sociedad. Todo esto podría sonar un poco aburrido en ocasiones, sin embargo el ciclo de los robots adquiere un matiz muy interesante con los contrapuntos entre las diferentes sociedades humanas, con lo que es lícito o no, con lo que parece ser y con lo que en realidad es. La novela negra de Asimov alcanza un nivel de intriga digno del género y es muy recomendable para todos los públicos que deseen adentrarse en un clásico futurista como este. Existe mucha información en Internet sobre fechas cronológicas de la saga Fundación, pero lo más aproximado que podríamos tomar como referencia no oficial se encuentra en la página de Taringa, en Apuntes y Monografías, que por cierto voy a dejar el enlace en la descripción. Pero aviso a los amantes de la sorpresa de que contienen mucha información detallada sobre las novelas.
En ella aparecen muchos más títulos de novelas de Asimov y de relatos que complementan las sagas. Y esta cronología, claro. Actualmente las novelas están disponibles en varias editoriales. Alianza, Alamut, De Bolsillo, Factoría de las Ideas, Z, Bibliópolis, Ediciones B, aunque algunas ya están descatalogadas. Bien, en la actualidad existen apenas adaptaciones de las obras de Asimov, de las cuales hablaremos en otro programa, pero bueno, pienso que aunque parezca un desperdicio, podría ser una suerte que hasta ahora nadie se haya atrevido a adaptar en serio al cine o de una manera muy grandilocuente estas novelas. Es muy fácil de realizar chapuzas. Los amantes de la obra de Asimov tienen el peligro de sufrir lo indecible ante posibles aberraciones. Pero bueno, esto ha terminado porque ya sabéis que la saga principal de Fundación está rodándose por Skydance para Apple TV. Si bien el ciclo de los robots podría ser más sencillo, tratándose de historias independientes con un hilo conductor de fondo entre todas, pero centrada cada una en un caso concreto, policíaco, Fundación, como vamos a ver más adelante, posee un entramado casi épico. A medida que pasaban los años, Asimov decidió complementar sus obras con secuelas y con precuelas, algo que consiguió que ganara en extensión y calidad. En otro programa voy a enumerar pues las diferentes adaptaciones que ha habido, sobre todo a series de televisión y algunas películas, de algunas novelas y relatos de Asimov. Bien, el caso de Robots e Imperio, como he indicado antes, resulta indispensable para comprender las consecuencias de las novelas que le anteceden y amplía la visión sociológica y cultural de la Tierra. Algunos personajes evolucionan ante la fuerte influencia de otras culturas al penetrar en ellas, como es el caso de Bailey y de otros personajes de las primeras novelas. Si bien estos 4 libros transcurren en un plazo de pocos años, excepto el cuarto, que lo hace 2 siglos después, todavía se hace notar la importancia de los acontecimientos anteriores. Así, cada historia posee un cariz tan eterno y revelador como sus consecuencias en el futuro de la humanidad. La prosa de Isaac Asimov no se caracteriza por su fondo literario, pero sin embargo llega a ser tan específico, tan correcto y científico a la hora de explicar y narrar, que su lectura no es nada desdeñable. En ocasiones podemos encontrar expresiones y frases que resuenan muy poéticos y filosóficos y tienen una lectura mucho más fluida. Otro punto que caracteriza las narraciones de Asimov son los diálogos. A veces son muy extensos, abarcando varias páginas repletas de explicaciones y disertaciones. Hemos terminado esta primera parte de este primer programa dedicado a Isaac Asimov y a continuación vamos a hablar sobre la trilogía del Imperio, que es la siguiente saga que viene después de la saga de los robots. En mi opinión, Asimov, y por muchas razones, es el J.R.R. Tolkien de la ciencia ficción. Comenzamos la segunda parte con la trilogía del Imperio. En un principio fueron novelas aisladas, pero dada la continuidad lógica con la que Asimov dotaba sus novelas, se incorporaron años después al universo de la Fundación, siendo el portal de entrada a ella. Los títulos que forman parte de esta trilogía son En la arena estelar, de 1951, Las corrientes del espacio, de 1952, y Un guijarro en el cielo, de 1950. Notamos cómo se escribieron en un orden diferente a como deben ser leídas. En estas 3 novelas, la Tierra cobra una importancia clave, ya no en su desarrollo, sino como escenario histórico y motivador. En las épocas de estas 3 novelas, el Imperio Galáctico no se ha formado aún como tal. Trantor es un planeta capital del Imperio en las novelas de Fundación, todavía es insignificante, y la Tierra es un simple planeta casi olvidado y podrido por la radiactividad, tal como acabó en los robots del amanecer. Ninguno de los argumentos posee un resultado sobre el futuro de la humanidad y del Imperio, y por lo tanto son historias cerradas y aisladas. El dato más significativo es el hecho de que conforman un documento histórico para entender la creación del Imperio Galáctico. Quizá la novela con más peso filosófico
sea en la arena estelar, donde la intriga de un planeta dictador llamado Tyran es excusa para debatir los derechos humanos. Varios milenios después de la segunda expansión planetaria desde la Tierra, tal como vimos en Los robots del amanecer, Tyran posee varios planetas en su dominio, concretamente 50 de los 1099 colonizados en total, y pretende hacerse todavía con más, manteniendo un gobierno casi fascista y represor contra el que surge una rebelión oculta para derrocar al Khan de Tyran. De nuevo, encontramos una metáfora con el título de este gobernador tiranio, en referencia clara al emperador mongol. Como subtrama, surge un documento misterioso que puede traer la paz y la libertad a todos los planetas bajo el dominio tiranio. Es el personaje de Gilbert Hinriad, primo del director de Rodia, uno de los planetas pertenecientes a Tyran. Encontramos a un anciano brillante que no tiene más remedio que hacerse loco para sobrevivir. Se trata de un inventor de sublime imaginación y guarda los argumentos más sólidos en contra de Tyran y en pro de la libertad del individuo. Sus discursos acerca de los derechos resultan dignos de leer. Transcribo aquí unas líneas. Los tiranios están destruyendo el derecho de 20.000 millones de seres humanos a tomar parte en el desarrollo de la especie y nuestra industria estaba creciendo. ¿Y ahora? El crecimiento ha sido detenido. Entorpecería el control de los tiranios sobre nuestras necesidades industriales. Por su parte, es una inversión a corto plazo, porque finalmente llegaremos a dejar de ser provechosos, a medida que nos vayamos empobreciendo. Pero entre tanto, se aprovechan. Además, si nos industrializamos, podríamos fabricar instrumentos bélicos. Por lo tanto, se detiene la industrialización, se prohíbe la investigación científica, y al final el pueblo se acostumbra tanto a ello que incluso no se da cuenta de que le falta algo. Sin embargo, a Asimov le desconcertaba, según decía, esta novela, reduciéndola a un nivel ínfimo de calidad. En realidad estas tres obras son consideradas menores, pero no por ello de poca importancia. En la siguiente entrega del tríptico, Las corrientes del espacio, la teoría de que existen corrientes de carbono en el espacio a modo de corrientes marinas se vino científicamente abajo años después al demostrarse que es imposible y que el Sol de un sistema solar con planetas cercanos no puede convertirse en nova, tal como explica esta novela. Pero dejando a un lado las exactitudes científicas, nos sitúa en un conflicto racial comparativo al norte y sur americanos, por ejemplo, en la época de la esclavitud en las plantaciones de algodón. El planeta Sark tiene sometido al planeta Florina para aprovecharse del Kirt, que es una planta con la que se fabrica un tejido perfecto y preciado que no es posible cultivar en otros planetas. Las diferencias raciales entre los habitantes de los dos planetas son notables, habiendo en esta ocasión una inversión en el color del represor y del reprimido. Los sarkianos poseen una tez morena y los florinianos una tez mucho más clara. Una intriga de interés político y económico con el Kirt de base y el peligro de Florina de ser destruida por su propio sol envuelven a los protagonistas en una lucha a contrarreloj para hallar una solución. Podemos observar cómo Trantor está ahora cobrando importancia y reuniendo en su gobierno ya unos pocos millones de planetas y la Tierra se ha convertido en un mito, olvidada como origen de la humanidad. De nuevo Asimov escribe una novela con argumento aislado, pero que ayuda a comprender la formación del Imperio Galáctico. Por último, y con más milenios de avance en el tiempo, Un guijarro en el cielo sitúa la historia en la propia Tierra. Un sastre de mediados del siglo XX se ve transportado, mientras camina por las calles de su ciudad, hasta el siglo IX de la era galáctica, en el mismo sitio que ocupaba en su tiempo. La Tierra continúa siendo radiactiva y la fisonomía humana ha cambiado, de tal modo que nuestro viajero en el tiempo es analizado por sus llamativas características físicas. Entretanto, existe un complot para fabricar un arma biológica que pondrá en peligro al Imperio, asunto que tendrá que resolverse gracias a la ayuda de varios científicos que acompañan al protagonista. Como he comentado antes, el fondo de estas novelas es la formación del Imperio Galáctico y la forma de las mismas, simplemente contarnos aventuras en el espacio, el choque de culturas
y curiosidades científicas. Respecto al ciclo de los robots, echamos en falta que las culturas planetarias evolucionadas no sean extrañamente diferentes a nuestro tiempo, a pesar de los miles de años transcurridos. Partimos de la premisa de que muchos de esos planetas han sido colonizados y habitados hace relativamente pocos milenios, por lo que por mucho que la tecnología desplazada a esas nuevas tierras fuese de lo más avanzada, está el hecho de que para la sociedad de un planeta madurase debían de pasar muchos milenios más de los que quizá nos pudiéramos imaginar. Ya lo vimos en el proceso de terraformación en los robots del amanecer, o en el discurso de Gilbert Hinriad en La arena estelar, donde el sabio habla también del proceso de evolución de las sociedades de los planetas colonizados. Teniendo en cuenta los patrones a seguir por estas nuevas sociedades, nos encontramos con una lógica para pensar que, por muchos milenios que pasen en el futuro, las nuevas sociedades creadas por la humanidad no poseen esa exclusividad de lo inimaginable, lo imposible, y sigan pareciéndose relativamente a nuestro tiempo. Por otra parte, tenemos el factor de Tayran, reprimiendo la cultura y tecnología de sus planetas sometidos. Tayran podría no ser el único imperio represor en la historia de la era galáctica, lo que hace más susceptible el atraso de tantos y tantos planetas en su evolución social y tecnológica. Asimov crea en cada planeta, en cada tiempo de cada novela, sociedades tan diferentes entre sí que nos abre una puerta a la reflexión sobre las diferencias en las sociedades actuales. Comentábamos de que Asimov fue presidente de la Asociación Humanista Estadounidense, por lo que no nos sorprende que hiciera tanto hincapié en los conflictos sociales y la tolerancia entre culturas. Por otra parte, el autor también era historiador, de ahí su increíble habilidad para explicar hechos históricos, pronósticos y diagnósticos. Construye así un universo particular, pero a la vez de cada uno de nosotros. Pues ahora despegamos con las precuelas de Fundación, y para centrarnos bien en esta saga hay que tener claro que en principio fueron solo 3 libros: Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación, publicados durante la década de los 50 del siglo XX. Pero estos libros son una recopilación de relatos independientes que seguían una trama principal. Más adelante continuó la saga con 2 secuelas a principios de los años 80 y finalmente escribió Asimov 2 precuelas para complementar y que son las que nos ocupan en esta parte. Se trata de Preludio a la Fundación, de 1988, y Hacia la Fundación, de 1993, su última novela antes de morir, pero de publicación póstuma. Son las obras más tardías que dan continuidad a todas las sagas de los robots y de la formación del Imperio, y ello es patente en el estilo narrativo. Son muy extensas en páginas, y dado que los libros de Fundación y los siguientes comienzan en un momento temporal distante respecto a la novela inmediatamente anterior, Un guijarro en el cielo, ignoramos cómo ha llegado a formarse totalmente el Imperio Galáctico. Por ello, estas secuelas nos van a ayudar a comprender mejor el paisaje político y social. Por otra parte, estos 2 libros se pueden leer como uno solo, ya que son complementarios y siguen el mismo hilo argumental, con unos pocos años transcurridos entre cada uno, y se centran en los 2 pilares más importantes para el futuro del Imperio y de toda la humanidad: la vida del matemático Hari Seldon y la psicohistoria, porque no existe uno sin el otro. En Preludio a la Fundación vamos a conocer a Hari Seldon, que es un matemático originario del planeta Helicón, y acude a la convención decenal de matemáticos en el planeta Trantor, capital política y burocrática del Imperio Galáctico, compuesto por 25 millones de planetas. El joven Seldon aporta una teoría curiosa que pronto será el motivo de su persecución. A partir de unas complejas ecuaciones, cabe la posibilidad de predecir el futuro del Imperio. Pero estas fórmulas solo funcionan para un número masivo de personas, es decir, no se podría llevar a cabo solo con una muestra relativamente pequeña de seres. A todo ello le da el nombre de psicohistoria. Podría pasar desapercibido si no llega a ser porque llega a oídos de Eto de Merzel, misterioso primer ministro del emperador Cleón I. Preocupado por el futuro de su imperio, el emperador decide mandar a buscar a Seldon
y proponerle desarrollar su psicohistoria. Sheldon desconfía y además afirma no tener en sus manos la seguridad de que esta nueva teoría o ciencia pueda desarrollarse y dar resultados. Y a partir de este momento, Sheldon es el blanco del afán del poder y su brillante mente se convierte en el instrumento que todo dictador, rey, emperador o caudillo querría para sí. La vida de Sheldon, ayudado por amistosos personajes, aparecen de la nada y de quienes el lector podrá más que sorprenderse llegado el momento oportuno, le llega a descubrir algunos distritos de Trantor, cómo difieren unos de otros cultural y socialmente, y a ello le sumamos los datos que llegan del pasado, es decir, leyendas sobre robots, mitos acerca del origen uniplanetario de la humanidad, del cual la historia ha perdido gran parte, una religión que adora a seres mecánicos que en el pasado fueron los guardianes de una tierra desaparecida, pueblos que rehusan de la tecnología y sociedad actuales, zonas donde la diversidad racial va acompañada de esclavitud y represión, golpes de Estado y objetos con miles de años de antigüedad. Todo esto es un conjunto de vivencias que pone en marcha la mente de Sheldon, le abre los ojos ante el futuro que comenzó a fraguarse milenios antes de su nacimiento, hasta que al final el ingenuo matemático evoluciona en un hombre que decide entregarse a la búsqueda de la psicohistoria por completo. Hay que manifestar que, tal como afirmábamos en el anterior programa, la importancia de la sociología en las obras de Asimov era prácticamente el vehículo en el que el autor se desenvuelve con más facilidad para expresar y describir los mundos que nos da a conocer y que en las precuelas a Fundación se convierte casi necesario. No vamos a olvidar que Asimov era un gran defensor de la condición y la dignidad humana, contrario a la violencia y la intolerancia, y aunque no hizo mucho hincapié en otros libros, sí que nos descubre, con breves descripciones, que sus protagonistas poseen rasgos raciales distintivos. Y así lo hizo también en Preludio a la Fundación. Definitivamente una obra compuesta por retazos de nuestra propia sociedad y la del tiempo de Asimov, nuestro mundo actual, ahogado en quehaceres burocráticos, en continua expansión y explosión, sumergido bajo bóvedas impenetrables como las de Trantor. Es un mundo, en casi toda su extensión, ya mecanizado desde el más mínimo movimiento humano hasta incluso el oraje, el tiempo, hundido bajo sus bóvedas que, cubiertas por espesos árboles, dan una imagen desde el aire que nada tiene que ver con la realidad ni con su interior. Las precuelas de Fundación llenan un vacío y ocupan un lugar bastante importante en la saga. Tanto estos libros como los tres que forman la trilogía y las dos secuelas están escritos en diferentes épocas, por lo que su estilo narrativo es bien distinto. En las obras que nos ocupan, las descripciones son más largas, hay muchísima información que enriquece el universo del Imperio Galáctico y muchas intrigas y experiencias que se puedan contar. Lo que sí se echa de menos es un avance tecnológico más acentuado, pero teniendo en cuenta la mayor facilidad para los viajes interestelares a través de la galaxia, podríamos darnos por satisfechos con esta hazaña tan grande. Esto se puede entender dado que al ser una precuela de unas historias publicadas décadas antes, no se podrían desmarcar de los relatos originales, ¿no? Cantarían mucho esas diferencias de tecnología. De otros mundos no hay muchas descripciones en sus culturas, al igual que en el ciclo de los robots teníamos Solaria, Aurora, la Tierra, o en el ciclo del Imperio Galáctico tenemos a sus mundos contradictorios. Pero en Trantor y su variedad ya es suficiente. No hay más que imaginarnos cómo serán los 25 millones de mundos restantes, entre ellos los mundos que albergarán las fundaciones. En cuanto al amor, apenas es tratado en las precuelas de Fundación, quizás solo a nivel social. Como siempre, la aventura y la estrategia son los que invaden el texto, pero los giros inesperados y la sorpresa final, tan propios de Asimov, siempre están presentes, al igual que con sus páginas repletas de diálogos. Esta es una factura que no va a cambiar en casi todos sus relatos. Aún así, aunque personalmente estos dos libros me han parecido exageradamente extensos y espesos su lectura, como conjunto sí que obtienen un buen aprobado desde el punto de vista productivo,
aunque no llega al nivel de otras entregas anteriores. Al fin y al cabo, todo el libro es un viaje iniciático hacia nuestro interior para buscar lo que hay bajo ese rol que desempeñamos día a día. La propia historia lo deja muy claro en la piel misma de Hari Seldon. Hacia la Fundación puede considerarse la segunda parte de Preludio a la Fundación, ya que continúa la vida y trabajo de Hari Seldon, completo protagonista, y su psicohistoria, motor de su existencia hasta el final de su vida. Encontramos a un Seldon maduro, establecido y con una familia. Desde el principio se fraguan complejas tramas políticas, incluso religiosas, para hacerse con el poder imperial. La psicohistoria pasa a un segundo plano respecto de las intenciones de los personajes, que desean llegar a la cúspide del Imperio Galáctico a través de otros métodos. No obstante, es conocida por ellos en menor o mayor medida. Todos estos conflictos políticos desembocan en lo que los protagonistas consideran una crisis de la humanidad. La sociedad se viene abajo. Valores, principios, dignidad, respeto, todo se vuelve reflejo de la corrupción a la que está sometido el gobierno imperial. Enredado en la telaraña de maquinaciones, Seldon avanza en la psicohistoria ayudado por un equipo cada vez mayor de científicos. Convencido del destino fatal del Imperio Galáctico, el matemático y psicohistoriador ve cómo al principio, al tiempo que aumenta la crisis social, su entorno se desmorona y al pasar de los años decide tomar una iniciativa, salvar al Imperio y a toda la humanidad, o en su defecto, protegerla ante las catástrofes que se avecinan. Con la psicohistoria finalmente desarrollada, establece un periodo de 30.000 años de crisis para el Imperio que podrían resumirse a solo 1.000 años con la ayuda de la nueva ciencia lista para ser utilizada. Afectado por el devenir de los acontecimientos, planea, usando la psicohistoria, crear dos fundaciones en dos planetas diferentes y alejados de Trantor, en los extremos de la galaxia. La primera de ellas se encargaría de reunir el saber universal histórico, creando una enciclopedia galáctica. Seldon sabía que para esto harían falta muchísimos años y que, desde luego, él no viviría para verlo, pero su amor por la paz sería suficiente para poner en marcha el proyecto que otros podrían continuar después de él. De este modo, el saber que la humanidad tenía hasta ese momento se podría conservar intacto y ayudaría a superar las crisis que estaban por venir. Claro que todo esto está basado en cálculos. Es posible que Seldon no pudiera calcular elementos sorpresa, espontáneos y otras variables, pero esto lo contaremos más adelante. Podemos ver en la psicohistoria una conciliación entre matemáticas, sociología, historia y psicología. A lo largo del relato, Asimov llama psicólogos a la mayoría de ayudantes de Seldon y las predicciones no se tratan más que de teorías sociológicas formuladas mediante ecuaciones gracias a la ayuda de un artefacto que reordena las variables y casi automáticamente detecta las crisis por medio de sus cálculos. Digamos que esto representa la utopía de la teoría sociológica universal que desde el siglo XX se viene persiguiendo en ciertos ámbitos de esta disciplina y se va descartando en otros. Pero no entremos ahora en la sociología y vamos a hablar un poco más de Hacia la Fundación. Esta última precuela enlaza con Fundación y ayuda a comprender el mundo en el que se desenvuelven los personajes con una trama ya empezada y armada que, leída sin más, podría desorientar al lector primerizo. La figura de Hari Seldon apenas se esboza en Fundación, por lo que era totalmente necesario conocerlo a fondo, tanto a él como a su creación, la psicohistoria. De modo que Asimov tomó la iniciativa, obligado por las editoriales y otros lectores, de dar profundidad al personaje y aprovechar para matizar mucho más la capital de Trantor. Para empezar, nuestro autor retrata a Seldon como un insignificante ciudadano más del Imperio Galáctico. Un joven matemático que acude inocentemente a la convención decenal de matemáticos para explicar sus teorías. Envuelto en la trama que lo hace huir, se siente perdido. Es un ciudadano común, sin una vida fuera de lo normal. Es un hombre que proviene de un planeta rural y no tiene más pretensiones que dedicarse a lo que más le gusta. Desde el miedo y la confusión más notables, vemos cómo, según avanza el relato, Seldon se asienta y se envalentona. Más adelante, ya en el segundo libro, con su familia, sus amigos y su laboratorio en la Universidad de Stirling, el matemático se marca un objetivo claro en su vida. La psicohistoria pasará a ocupar todo su tiempo
aún viéndose envuelto en protocolos y obligaciones del imperio. Nada ni nadie detendrá a Seldon, ni las traiciones, ni los peligros a los que debe enfrentarse. Entonces, ¿podría decirse que al término de Hacia la Fundación, Harry Seldon es un héroe? El científico en solitario maneja los hilos de su destino, del destino de la humanidad y de toda la galaxia, y allegados y familiares, así como el mismísimo emperador, y entregan su confianza al hombre de hierro que llegó a Trantor hacía unas décadas y se convirtió en un mito. Si Seldon ignoraba su llegada a Trantor, su vida y la del Imperio cambiarían para siempre, tampoco podría imaginar que su nombre y su trabajo estarían a la orden del día durante los siglos venideros. Y llegamos a uno de los puntos culminantes y más fascinantes. Curiosamente, estas novelas de Fundación, la trilogía original, son intermedias según la cronología de los ciclos de Asimov y las que escribió primero. La componen Fundación, publicada en 1951, Fundación e Imperio, de 1952, y Segunda Fundación, de 1953. Sin embargo, estas fechas son simbólicas, ya que estos relatos fueron escritos y publicados mucho antes de ser recopilados en forma de libros y que más adelante vamos a conocer cada uno. La antigüedad de estos libros es notable comparándola con sus precuelas y sus secuelas, mucho más extendidas, detalladas y complementarias que las originales. Dada la complejidad en forma y argumento de la trilogía de Fundación, vamos a explicar paso a paso y por apartados los aspectos más característicos de estas novelas y su conjunto sin contar más de lo debido. Como en posteriores novelas de Asimov, la acción transcurre con mucha rapidez y diálogos extensos. La característica precisión lingüística de Asimov le permite decir mucho en poco espacio y es por esa razón, creo yo, que el éxito de sus novelas se hayan convertido en un clásico. La tecnología en la que se basan los conocimientos humanos en el universo asimoviano de esta saga es la energía atómica o nuclear, aunque durante la formación del imperio también era bastante usada. El autor le otorga importancia porque vive justamente en los años de los descubrimientos atómicos más importantes que iniciaron la llamada era atómica. Durante la década de los 30 se realizaron los principales descubrimientos sobre el neutrino y la fisión nuclear. En 1940 Asimov ya tenía 20 años y estaba graduado en bioquímica, por lo que la utilización de la energía atómica como base en sus novelas fue fácil, dada la novedad que constituía para los conocimientos del ser humano. A principios de la década de los 40 comenzó a utilizarse la energía atómica con fines más beneficiosos, como por ejemplo la obtención de electricidad o la construcción de reactores que permitieran sustituir combustible para propulsar medios de locomoción, como submarinos, barcos, transportes de 4 ruedas, y no solo para armas. El mismo año de la publicación del primer relato en Astounding, Los enciclopedistas, se desarrolló la construcción del primer reactor del mundo que era parte del proyecto Manhattan, el Chicago Pile One. No nos debe extrañar la aparición de pequeños y grandes artefactos que funcionan a base de energía atómica durante el transcurso de esta saga. Son pequeños utensilios para la vida cotidiana, como atomizadores para destruir cigarrillos o pequeños desechos, así como armas de destrucción similares a armas de mano, a pistolas, como desintegradores atómicos para matar, que hacen desaparecer a un cuerpo. También grandes superficies que contienen colosales generadores de energía atómica que mantienen a todo el planeta pueden ir apareciendo a lo largo de estos relatos. Pero más adelante vamos a observar los motivos por los que la energía atómica llega a ser un pilar central en estas novelas. Como situación sociohistórica, comentaré que tras las predicciones de Harry Seldon, en las que se hacía patente la caída del Imperio Galáctico, que llevaba en pie ya 2000 años, y la creación de la psicohistoria, el propio Seldon envió a un grupo de científicos, psicólogos e historiadores a Terminus, al planeta Terminus, para el levantamiento de la Fundación, que era un proyecto que pretendía reunir todos los conocimientos del ser humano que habían acumulado desde que se empezó a evolucionar como ser pensante y civilizado en lo que llamaron la Enciclopedia Galáctica, y de esta forma protegerlos de la posible pérdida por la caída del imperio. También quería
que los 30.000 años que iba a durar la decadencia antes del levantamiento de un nuevo imperio se redujesen a solo 1000 años gracias a la psicohistoria. En este punto finaliza la segunda precuela hacia la fundación, pero sin embargo Fundación comienza un poquito antes de este final en forma de añadido para su primera edición en libro, tal como hemos explicado anteriormente. A partir de ahí, unas décadas más tarde, Terminus y por lo tanto la Fundación se ha convertido en un planeta donde la ciencia y el saber se han desarrollado al margen de la caída del imperio, que ha ido lentamente decayendo, tanto social como económicamente, y con el consiguiente deterioro anímico y mental de las masas humanas. La Fundación tiene en sus manos el poder de la energía atómica, algo que ha comenzado a ser escaso en el resto de planetas de la galaxia, y en consecuencia ha propiciado el desarrollo de Terminus en muchos aspectos, tanto como para que el comercio haya alcanzado niveles de importancia nunca antes sospechados. De este modo era de esperar que Terminus se convierta en el blanco de varios planetas bárbaros que le rodean. Ahora que el imperio no existe, en cierto modo, ha llegado la era del todo vale y los planetas que antes eran civilizados se han convertido en nidos de codicia y ansia de poder y hostilidad. En menos de un siglo, el emperador de la raza humana, el esplendor, se va a ver oscurecido por la ignorancia y decrepitud de 25 millones de planetas. Pero solo uno tiene la clave para la salvación. Quedan 1000 años para que el hombre recupere el control de su destino y su felicidad. La datación utilizada sustituye a la antigua que había permanecido durante milenios, cambiando de la era galáctica a la era fundacional y empezando desde cero. Por otro lado, vamos a comentar las características de estas novelas. Asimov apenas describe los planetas que recorren sus personajes y solo son un esbozo de lo que nos muestran, centrándose por supuesto en el aspecto sociológico. Tampoco analiza la personalidad de los personajes, si bien algunos ya son descritos suficiente por sus acciones, pero resultan bastante planos. También seguimos sin encontrar robots ni alienígenas. Esto es lo que continúa patente es su creencia en el ser humano, el único habitante de toda la galaxia, el centro de milenios de expansión. La prueba de más peso es la propia figura de Harry Seldon, deseando acortar el sufrimiento de la humanidad todo lo posible, fundando sus colonias y protegiendo la sabiduría acumulada del hombre hasta ese momento. No cabe duda del género que nos estamos encontrando en la trilogía de las fundaciones, aunque el regusto pulp hace que resuenen otros géneros. Por ejemplo, las intrigas políticas nos conducen a la novela de intriga, los misterios a los que se enfrentan los protagonistas recuerdan al género detectivesco, y podríamos decir algo del romance. Pues sí, completamente nulo. Fundación. Tiempo aproximado que abarca poco más de 150 años desde la muerte de Harry Seldon y el establecimiento de la Fundación en Terminus. Estamos en el año 12.069 de la era galáctica o el año cero de la era fundacional. Asimov publicó por separado los diferentes capítulos de que consta Fundación, salvo el primero, que fue añadido más tarde. Estas son las fechas. Los psicohistoriadores, publicado en 1951, y que fue un añadido posterior para introducir al lector en Fundación. Los enciclopedistas, publicado en la revista Astounding en mayo de 1942. Su título original fue Fundación. Los alcaldes, publicado en junio de 1942, con el título de Bridle and Saddle, la silla y la brida. Los comerciantes, publicado en agosto de 1944 como The Wedge. Y Los príncipes comerciantes, publicado en octubre de 1944 con el título de The Big and the Little. Los comerciantes de Terminus han adquirido tanto poder que la Fundación posee un gran dominio económico, además de que los privilegios de los comerciantes son hereditarios como si se tratara de un reino medieval, por lo que encontramos a descendientes de familias a lo largo de la narración. Estos personajes se verán envueltos en tramas políticas, traiciones y pequeñas intrigas que pondrán en peligro la estabilidad de la Fundación. Sin embargo, gracias a la estrategia,
Las crisis a las que se enfrenta la Fundación son solventadas con mucho ingenio. Hari Seldon hace acto de presencia en forma de holograma en su cúpula del tiempo cada ciertos años para informar de una nueva crisis y dar una pequeña ayuda a los seguidores y gobernantes de Terminus. Los mensajes que dejó en vida, y ahora proyectados décadas más tarde, resultan tan desconcertantes como reveladores. Sin embargo, la proyección de Seldon revela a sus oyentes la verdadera finalidad de su plan Seldon, algo que deja a todos perplejos. De nuevo, Asimov mueve los hilos de sus motivos ocultos, de la sorpresa del giro inesperado, para encaminar a la narración de un extremo a otro. Otro ingrediente de esta space opera es la religión. Tras los pasos de Seldon, aparecen seguidores que lo tratan como un santo, más que como un dios o un mesías, y que con él surge el ente del espíritu galáctico. Adoran a la ciencia y la protegen. Su santuario es Terminus, y hasta el último momento es esta religión quien mueve los acontecimientos. Asimov no creía en religión alguna, pero en cambio la ha plasmado en varias de sus novelas. Es destacable el hecho de que esta religión no vuelva a mencionarse en las dos siguientes partes de la saga. Llegados a este punto, la Fundación mantiene su estatus de poder y de gran potencia. Fundación e Imperio. Tiempo aproximado que abarca desde el 198 hasta el 301 de la era fundacional. Asimov publicó por separado las dos partes de que consta este libro, posteriormente editado en uno solo. Estos son El General, publicado en la revista Astounding en abril de 1945, bajo el título Dead Hand, la mano muerta. Y el segundo relato es El Mulo, publicado en noviembre y diciembre de 1945 con idéntico título. El emperador del Imperio, Cleón II, envía al general Bel Rios para poner fin al poder de la Fundación y encamina a los restos del Imperio Galáctico a una guerra estratégica contra Terminus. En este punto aclaramos que en las propias ediciones de este libro nos explica el mismo autor que, dado que es un excelente y prolífico historiador, porque tiene cientos de títulos de ensayos históricos, pues que para la figura de Bel Rios escogió a Belisario. Podéis ver el parecido del nombre. Belisario era un general del emperador bizantino Justiniano I. El motivo es la inspiración en la ascensión y caída del Imperio Romano de Occidente para escribir estas sagas de fundación. Si en la primera parte el imperio, que había permanecido milenios en lo más alto de su esplendor, empezaba a decaer, la Fundación ascendía en poder, armas, ciencia y cultura gracias a la inteligencia y estrategia del plan Seldon, algo que al emperador no le hacía mucha gracia. Siguiendo con la historia, Belisario consiguió recuperar territorios perdidos por el Imperio Romano de Occidente y dotar al Imperio Bizantino de mayor grandeza. Tal fue la efectividad de Belisario que el emperador tenía envidia de su ingenio y poder sobre las tropas, hasta que lo acusaron de corrupción con cargos poco fiables y lo encarcelaron para más adelante perdonarlo y ser liberado por Justiniano I. Esta es la historia que vivimos nosotros y Asimov la tomó como ejemplo para las tramas de Fundación e Imperio. Cuando Bel Rios gana terreno a la Fundación, que se encuentra arrinconada por la fuerza imperial, la historia da un giro por el temor del emperador hacia su magnífico general. Esta primera parte de Fundación e Imperio acaba, lógicamente, con el triunfo arrollador de la Fundación sobre el ya mermado Imperio Galáctico. La ciencia de la psicohistoria permite, mediante ecuaciones matemáticas, la posibilidad de predecir los acontecimientos futuros de la sociedad. Cuanto mayor sea la muestra sobre la que se realiza la predicción, más exactos serán los resultados. La psicohistoria es más efectiva con mayor número de personas, como ya hemos comentado. Esta es la premisa de la ciencia creada por Seldon, pero tiene un fallo. Un elemento fuera de cualquier predicción, un imprevisto, que podría echar abajo todo el plan. Y la aparición del mulo, décadas después de la caída definitiva del Imperio, es ese elemento discordante. Es otra amenaza más para la Fundación, pero esta vez de naturaleza sobrehumana. El mulo es un mutante y tiene el poder de actuar sobre las emociones de las personas
de modo que puede invertir los deseos de cualquier enemigo, convirtiéndole en su aliado. De esta forma consigue el control de la Fundación, apenas sin fuerza, sin batallas y sin violencia, y hará todo lo posible por controlar, además, toda la galaxia. Hasta que una serie de personajes emprenden un viaje en busca de información vital para el desarrollo de los acontecimientos. Creen en la existencia de una segunda fundación que en principio ha estado oculta hasta ahora, porque Seldon solo anunció públicamente el establecimiento de la primera fundación en Terminus. ¿Dónde está esta segunda fundación? Si existe, ha estado moviendo los hilos en secreto. ¿Y qué pretende con todo? Pero eso lo veremos más adelante. Vamos a volver a la búsqueda de la segunda fundación en la parte de la saga que estamos tratando, donde Trantor es el escenario de la culminación de esta obra y el lugar donde se dan los hechos más sorprendentes. El final de la novela revela el destino de los personajes de este capítulo y va a plantear los movimientos para la siguiente parte de la trama. La Fundación y otros planetas ya en manos del Mulo, y con la segunda fundación perdida en el extremo opuesto de la primera fundación, vamos a encontrar también un dictador megalómano y atormentado por su pasado. Es posible que la clave de la segunda fundación se pueda hallar en la precuela hacia la fundación, donde Asimov nos va a dar más que pistas. Durante muchos años el autor nunca nos contó de dónde provenían las gentes de esta otra colonia creada por Seldon, hasta que decidió explicarlo en la precuela. Una conexión directa al plan Seldon, a sus propias raíces y a su propia mente. Como pudimos comentar en el programa anterior, la publicación de las precuelas, casi 40 años después de la publicación de los libros de la Fundación, completa información y complementa el universo de la historia del Imperio Galáctico. Hay muchos cabos sueltos que quedaban en los relatos que Asimov escribió primeramente, y manos a la obra elaboró concienzudamente unos hechos cronológicos ingeniosamente perfectos para alegría de los lectores que tanto le pidieron esas aclaraciones. La trama del Mulo, que continúa en segunda fundación, quizás sea la más emocionante. Claves, misterios, aventuras, espionaje, todo se mezcla en un relato inteligente y ambiguo donde nada es lo que parece. Y llegamos a la recta final de esta parte con el libro Segunda Fundación. El tiempo aproximado que abarca va desde el año 302 hasta el 378 de la era fundacional. Y los relatos que la componen son los siguientes. El Mulo inicia la búsqueda, publicada en Astounding en enero de 1948, bajo el título Now You See It, ahora lo ves. Y La búsqueda de la Fundación, publicada entre los números de noviembre y diciembre de 1949 y enero de 1950, bajo el título en Now You Don't, y ahora no. En la primera parte, el Mulo se obsesiona con la segunda fundación a pesar de que las pruebas de que exista son pocas. Haciendo oídos sordos, se embarca en su búsqueda junto a un general convertido por él, Han Pritchard, y un joven, Bail Chanis, el cual afirma tener la manera de encontrar la segunda fundación por medio de la lógica y el uso de la astronomía. En esta parte juega un gran papel la estrategia, la inteligencia y las palabras. Se analiza con profundidad la famosa frase que se viene repitiendo desde las precuelas. Seldon estableció 2 colonias de científicos a las que llamó fundaciones. Las colocó deliberadamente en extremos opuestos de la galaxia. Por lo tanto, el Mulo cree firmemente en la existencia de la segunda fundación e incluso llega con sus acompañantes al planeta Tacenda, que encierra serias sospechas de ser el planeta que alberga a los misteriosos integrantes de la segunda colonia creada por Seldon. A lo largo del relato vamos a asistir a pequeños interludios donde conoceremos a los oradores, que no son nada más ni menos que los maestros de la segunda fundación, pero que no nos brindan apenas información sobre ellos. El Mulo continúa de pie y pisándole los talones a la segunda fundación, a la que procura destruir inmediatamente después de localizarla. El elemento sorpresa al que nos tiene acostumbrados Asimov y que por lo general muchos no conseguimos advertir a tiempo, hasta que es demasiado tarde, da carpetazo final con la derrota del Mulo
y su miserable retiro a manos de la Segunda Fundación, que ha demostrado su poder y su afán por proteger el Plan Sheldon. La Primera Fundación vuelve a ocupar su lugar como planeta dominante y ya quedan todavía unos 650 años para que se cumplan los cálculos de la psicohistoria y se eleve el Segundo Imperio bajo la protección permanente de las fundaciones. ¿Pero va a ser eso posible? Y ya en el último relato, que es casi una novela por su extensión, se sitúa unos 70 años después de la búsqueda de la Segunda Fundación por parte del Mulo, quien ya falleció hace mucho tiempo. Un grupo de neurólogos de Terminus quiere encontrar la Segunda Fundación. Envían a uno de los suyos a investigar a Calgan, pero Arcadia, la nieta de Baita Darrell, personaje de la anterior narración, se las ingenia para acompañar a este científico y cambiar el rumbo de los acontecimientos. Tras su huida, Calgan declara la guerra a la Fundación, pero pierde, y la niña Arcadia, perdida por los planetas desde hace meses, con su padre pensando que ya nunca volverá a verla, será el elemento clave para la resolución de los conflictos y para la interactuación entre las dos fundaciones. Mientras la primera ve a la segunda como una amenaza, la segunda debe tratar de salvar todo el Plan Sheldon. Esto tiene una magnitud épica y la última narración de la trilogía original de las fundaciones nos ofrece un gran espectáculo detectivesco. Los neurólogos de Terminus plantean teorías acerca de la ubicación de la Segunda Fundación y con la maestría que solo Asimov ha demostrado, finaliza esta parte de la historia de la humanidad. ¿Dónde está la Segunda Fundación? ¿Cuál es su misterioso poder? ¿Por qué le teme la Primera Fundación? ¿Cuál era el verdadero Plan Sheldon? Pues para eso tenéis que leer estas 3 magníficas novelas. En conjunto, estos primeros libros de Isaac Asimov representan el germen de casi toda su obra de novelas, aunque no fue hasta décadas más tarde cuando empezó a idear unirlas cronológicamente en el mismo universo. De ahí que se puedan encontrar errores en algunos datos, porque Asimov no tenía en mente un plan argumental, claro. También encontramos fallos en los datos científicos, que podemos excusar porque la antigüedad de la época en la que vivió el autor se regía por los conocimientos de ese momento. La trilogía de Fundación ganó en 1966 el premio Hugo a la mejor serie de ciencia ficción. Todo este ciclo continúa en los libros Los límites de la Fundación y Fundación y Tierra, las últimas novelas que entran oficialmente en la cronología y que tendrán también su correspondiente programa final. Son más extensas que la trilogía original y nos sumergen en el pasado, presente y futuro de la galaxia. Si he podido omitir hechos concretos es porque no deseo destripar demasiado estas novelas, por si los lectores que desconocen esta historia deciden ponerse manos a la obra. Sería demasiado descortés por mi parte explicar todo lo que ocurre y desvelar los misterios. Casualmente, estos misterios son el punto central del interés en las narraciones de Isaac Asimov. Creo recordar que fue hace unos 20 años aproximadamente cuando escuché hablar por primera vez y concretamente de la saga de los libros de Fundación y con ella asociado el nombre de Isaac Asimov. Bueno, por lo menos el nombre del autor sí que me era conocido. Pero la descripción, a grosso modo, que me hicieron de esta saga fue muy sencilla. A lo largo de más de 10 libros se desarrolla en distintas épocas y con diferentes argumentos una serie de historias que narran los acontecimientos en el futuro de los seres humanos, su expansión por la galaxia, conflictos, creación de imperios, pero que quedó incompleta por la muerte del autor. ¿Pero realmente habría quedado incompleta? Podría bautizarse a los libros de Asimov como una historia interminable, ¿no? Donde cada pocos siglos continúa la narración en uno y otro punto, en cualquier planeta, sobre la historia de fondo en general, que era la historia del Imperio Galáctico, el cual se alza como una nube y cae con la misma fuerza que una montaña sobre el suelo árido de un desierto. Asimov, como hemos comentado en otras ocasiones, no decidió unir el grueso de sus novelas en un mismo universo hasta que en los años 80 declaró oficial que estos libros como partes de un todo. La extensa obra que fue desarrollando desde hacía 40 años adquirió inconscientemente y con sus inevitables incongruencias una unidad total y conjunta,
llevando a cabo diversas ampliaciones con precuelas y secuelas, las cuales ya hemos visto en otros programas. En definitiva, no fue hasta la lamentable muerte de Isaac Asimov cuando todos los títulos pudieron por primera vez leerse en orden. La segunda precuela de Fundación, titulada Hacia la Fundación, se publicó en 1992, algunos meses después de que muriera su autor, que ya tenía 72 años. Si aquella transfusión de sangre tan desafortunada no hubiera estado contaminada, quizá nos habría regalado más títulos que ampliaban y completaban o simplemente continuasen esa maravillosa saga pues hasta unos 10 años o 15 incluso. Aquí termina el viaje de más de 20.000 años de aventuras, intrigas, revoluciones, guerras, algunos romances, evolución de la humanidad, explosiones tecnológicas, descubrimientos, viajes interespaciales y asombrosas revelaciones. ¿Quién no deseará recorrer con su mente todos los intersticios de la aventura humana, de la mano de robots que aman y sienten, de estrellas que mueren, de millones de seres enloquecidos, viajes en el tiempo, sociedades increíbles y naves imposibles? Si ahora nos ponemos en la piel o en el metal de un robot del amanecer y surcamos siglo a siglo cada paso del hombre en ese mar espacial tan limpio y virgen, pero cercano, del que formamos parte, podemos ver que en la inmensidad del universo y a la vista del cielo nocturno reconocemos a Aurora, Trantor, Terminus, Tyrant, a sus héroes y villanos como Elijah Bailey, Harry Seldon, Golan Trevice, Daniel Olivau, El Mulo, Salvor Hardin, tan reales como las estrellas cuyo fulgor contemplamos desde hace milenios. ¿Pero viajó realmente Asimov en el tiempo a todos esos siglos venideros? ¿Vivió la expansión de la humanidad a otros planetas y finalmente hacia toda la galaxia? ¿Son los libros que conforman esta saga su canto a la paz entre los seres vivos de este planeta, su legado de amor a la ciencia, un aviso a nuestro comportamiento y sus consejos para poner fin al odio, la envidia y el rencor? En los límites de la Fundación y Tierra se encuentran los enlaces al pasado y las respuestas que no alcanzamos a entender. Los límites de la Fundación se publicó en 1982 y fue ganadora de los premios Hugo y Locus en 1983. Y Fundación y Tierra fue publicada en 1987. Estas dos novelas le bastaron a Isaac Asimov para cerrar varios interrogantes en su saga. Como he indicado en otros programas, estas novelas se conjugaron la unión de todas las anteriores, a pesar de los fallos en las fechas y datos que indican que nunca tuvo la idea de que las diferentes sagas formaran una historia compacta. Antes de empezar, os daréis cuenta de que lo que voy a comentar sobre estas dos novelas es muy breve y muy general, y esto es porque la carga de sucesos y revelaciones es tan grande que desvelaría demasiadas cosas de la trama y el resultado final. Así que me voy a limitar a explicar algunas características que incluyen estos libros. Por mi parte, fue una gran sorpresa que podría afirmar que son las mejores novelas de Fundación, superando a las originales, ya no por su contenido, sino por la inteligencia con la que su autor supo completar y dar un giro total a todo lo que había narrado durante 40 años. Asistimos, después del paréntesis de la saga original de la Fundación, a una descripción básica pero muy completa de algunos mundos. En particular, vemos por primera vez a Terminus como una ciudad política, social y culturalmente estable. Asimismo, muchos de sus personajes son tratados con profundidad, y ahora Asimov tenía la excusa para entretenerse a formar los cuadros de sus criaturas, ya que estos libros cuentan con 400 páginas aproximadamente cada uno. La acción comienza en el año 498 de la era fundacional. Terminus, y por consiguiente la Fundación, ha alcanzado un grado de avance tecnológico inusual en el resto de la galaxia que le permite la miniaturización de objetos y la computerización de máquinas y de naves. La hostilidad entre la primera y la segunda Fundación es el marco principal donde se desarrollan los límites de la Fundación. A esto se va a añadir la descripción interna y la forma y cometido de la segunda Fundación. Ellos también son seres humanos capaces de ser hostiles o benignos. ¿Por qué unos organismos fundados por Harry Seldon se disputan el poder de la galaxia de una forma tan contundente? ¿No fueron establecidos para el bien de la humanidad?
Entre todo este caos, Golan Trebais, un consejero de la fundación, es detenido por fomentar contrariedades del Plan Sheldon de manera pública. Por ello es enviado, junto al historiador Janov Pelorat, a buscar la Tierra. De nuevo vamos a ver enlaces con las antiguas novelas, y sin embargo el viaje es una excusa que va a ir más allá de lo que los protagonistas creen, incluso más allá de las intenciones de la segunda fundación, ya que existe un ente desconocido que está interfiriendo en los planes de los dos frentes. ¿Qué puede haber más poderoso que la segunda fundación? En estas novelas vamos a encontrar otro ingrediente inusual en el resto que viene desde los robots del amanecer, aunque curiosamente estos libros fueron escritos en el mismo periodo y con meses de diferencia. Se trata del sexo, donde de forma natural, abierta y específica, que no explícita, trata esta costumbre como algo inserto en la naturaleza humana y de todo ser vivo, además de hacerlo con mucho humor. Si bien el viaje de inesperado final en los límites de la fundación nos adentra en una red de intenciones y motivaciones que desembocan en un descubrimiento asombroso y dejando el hilo central inconcluso, en Fundación y Tierra se confirma el misterio que hay detrás de los movimientos de todos los personajes, que no son sino piezas de una fuerza monumental y muy antigua. El Plan Sheldon, y por consiguiente toda la trama de las fundaciones, da un giro contrario a la historia, la encauza algo más grande que las predicciones de la psicohistoria de Sheldon. Entonces las largas argumentaciones sobre la validez del Plan Sheldon, las vueltas y vueltas a sus dos puntos de vista, el contrario y el empático, sirven de fondo para que el lector recapacite sobre lo que está leyendo. Y finalmente, un punto de vista nunca antes trabajado por Asimov en estas obras se incluye en la trama. Se podría hablar de una corriente llamada bioorganicismo, en auge en el siglo XX, en filosofía y sociología, pero nacido a duras penas entre los siglos XVIII y XIX. El bioorganicismo, del que no nos vamos a entretener a hablar, según la Enciclopedia de Ciencia Política de Rodrigo Borja, sostiene que la sociedad es un organismo vivo, con entidad y existencia propias, que obedece a leyes especiales y que en su conjunto difiere de los individuos que la componen. Existen corrientes que otorgan a estas partes del organicismo atributos biológico-comparativos que sin duda no han sido del éxito en la comunidad científica. Únicamente el bioorganicismo concede a los individuos sociales su condición de individualidad. A este respecto habría que añadir la hipótesis Gaia, una teoría creada por el científico James Lovelock en 1979, que afirma que la atmósfera y la parte superficial del planeta Tierra se comportan como un todo coherente donde la vida, su componente característico, se encarga de autorregular sus condiciones esenciales, tales como la temperatura, la composición química y la salinidad en el caso de los océanos. Gaia se comportaría como un sistema autorregulador que tiende al equilibrio. Esta teoría se ajusta más a las novelas que nos ocupan, pero el bioorganicismo posiblemente la complementa, incluyendo a la sociedad humana como una parte más importante en la cadena de la vida. Si alguien se siente perdido con estas afirmaciones, que no se preocupe. Ya hemos dicho en más de una ocasión que, si bien los libros de Isaac Asimov entretienen y pueden leerse con un fin, precisamente el de entretener, también tienen otra lectura que está debajo de sus palabras y las acciones de los personajes. ¿Por qué hablamos entonces del bioorganicismo y de la hipótesis Gaia en este programa? Bueno, pues los límites de la Fundación tienen la clave para comprender el motivo por el cual se puede afirmar que existe una ligera relación entre estas teorías y las increíbles revelaciones e intenciones que asoman en esta primera secuela y que indudablemente continúan la segunda. Pero volvemos a la importancia de la ciencia y la historia en el universo de Asimov. Vamos a asistir a un festival de mitos, de leyendas, de investigaciones históricas, siempre relacionadas con la mitología de estas novelas, y en el futuro de Isaac Asimov la cultura en términos artísticos e históricos jamás se va a extinguir y posee tanto poder como la tecnología. Para terminar, en Fundación y Tierra emprendemos un viaje en busca de la Tierra y del pasado donde, en conjunto,
se van a atar cabos sueltos a lo largo de los 40 años en los que Asimov dio forma a estas novelas, unificándolas en un todo uniforme, a pesar de esas incongruencias que siempre es importante recordar. Se va a remontar a los libros de los robots, sondea en la trilogía del Imperio, indaga en la trilogía de la Fundación, la trilogía original, e incluso se atreve a dar un paso más, conectar hechos de estas novelas con su novela El fin de la eternidad, publicada en 1955, un libro que nunca tuvo pretensiones de formar parte de la historia de las fundaciones, pero que oficialmente no tiene nada que ver. Se va a encauzar entonces esta trama a un destino final muy diferente al esperado, que no podríamos ni sospechar respecto a la humanidad y la galaxia entera. Han pasado 28 años desde la muerte de Isaac Asimov. Muchas de sus novelas aún tienen vigencia en cuanto a cientificidad, aunque parte de ella está obsoleta por los descubrimientos posteriores, y siguen siendo leídas por millones de lectores en todo el mundo. No vamos a negar que la titánica obra contenida en estas 14 novelas pasará a formar parte de la cultura de la ciencia ficción. Recomiendo absolutamente su lectura y la revisión de todo el material disponible en Internet sobre el autor en general y sobre esta saga en particular. Voy a hablar de algunas adaptaciones a cine y televisión de Asimov, de sus cuentos y de sus novelas. No va a ser de forma cronológica ni ordenada. Comentaré algunas, otras las voy a enumerar. Entonces vamos a empezar por una película de animación que ni siquiera escribió, solamente guionizó. Se llama Gandhar, los años luz, de 1988. Es una adaptación animada de la novela de Jean-Pierre Andrébon y guionizada por Asimov, que también la tradujo al inglés. La película es francesa y coreana y está dirigida por René Laloux. Trata de los habitantes del planeta Gandhar, que han olvidado a un monstruo habitante de los océanos llamado Metamorphe. Los habitantes, cerca de su muerte, deberán ser resucitados por el monstruo para que éste pueda obtener de ellos toda la luz posible y ser inmortal. Robots, de 1988, es una serie de 7 episodios que adapta Yo, Robot. Está dirigida por Doug Smith y Tim Takal. Anochecer, de 1988. Es una película dirigida por Paul Mayersberg y es una adaptación a cine del cuento de 1944. En un planeta de 3 soles donde nunca anochece, ocurre inesperadamente un eclipse creando el caos en toda la población. Está interpretado por David Byrne y Sarah Douglas. En 1955 se adaptó también este cuento para serie, una serie titulada X-1, una serie antológica. Pero resulta muy triste ver cómo se puede menospreciar a un autor adaptando una de sus historias de una forma tan vulgar y deformando el argumento original. Esta película es bastante mala, ya no en el tono, sino en su dirección. Es un despropósito que solo consiguió gastar dinero tontamente, y yo espero que la gente que no conozca la obra de Asimov y vea su nombre en los créditos de esta película no piense que toda su obra es así. La novela, de 1990, está escrita junto con Robert Silverberg y muestra la eterna dicotomía de la superstición contra la ciencia. Ambas posturas se contraponen en un mismo hecho interpretado de 2 formas, la religiosa y la científica. Basada en el relato de Asimov, nos encontramos con un mundo donde nunca es de noche y que tiene 6 soles. En el momento en el que comienzan a encontrar indicios arqueológicos de varios cataclismos de siglos atrás, que se fueron repitiendo, y un descubrimiento en las órbitas de los soles, la maquinaria de los grupos religiosos del planeta Calgas se pone en marcha para prepararse para un acontecimiento tan natural y que provoca un enorme terror a la oscuridad a gran escala. En este sentido, Asimov otorga importancia de peso a la psicología y muestra el funcionamiento de la mente humana ante 2 interpretaciones del mismo hecho, pero que también se cuestiona la rigidez dentro de la comunidad científica. Y esto es lo que comentaba Isaac Asimov. Los apóstoles de las llamas
son los creyentes religiosos de esta novela. Como curiosidad, hablan en cierto momento de mesilla de noche. Entonces, ¿cómo es que en un mundo donde no existe la noche tienen una mesilla de noche? Bueno, pues muy fácil. Según considero, al margen de parecer un error, y si usamos la lógica de los autores, por la que adaptan los nombres calgasianos a los de nuestro idioma, y teniendo en cuenta que los habitantes de ese planeta duermen a pesar de no tener noche, sería natural encontrarnos con el hábito, por ejemplo, de leer antes de acostarse, que también se encuentra presente en los calgasianos, y con la necesidad de traducir y adaptar la palabra de mesilla de noche para irse a dormir. Para que lo entendamos mejor, se puede entender esta adaptación, ¿no? Entonces, más adelante hablan, por ejemplo, de pasar la noche, incluso de anochecer. Sin duda es una manera de traducir al lector lo que para los calgasianos sería pasar la noche y un anochecer. Pero bueno, no vamos a adelantar muchos secretos y recomiendo que leáis la novela. Es muy curiosa, entretenida y además didáctica. Otra curiosidad es que un personaje afirma que noche es una palabra extraña. Entonces nos encontramos de nuevo con la posibilidad de que en el transcurso de las conversaciones científicas de los protagonistas haya alguien acuñando un término que pudiera traducirse a nuestra cultura como noche, para referirse a un estado de no luz, a pesar de haber surgido espontáneamente en la narración. ¿Es un error de Asimov y de Silverberg? ¿O simplemente se trata también de aplicar la lógica? El hombre bicentenario, 1999. Es más conocida por muchos, está dirigida por Chris Columbus e interpretada por Robin Williams. Se trata de la adaptación de un relato corto de Asimov donde el robot Andrews es adquirido por una familia. El cuento fue escrito en 1976 y se desarrolla en el siglo XXIII, 200 años después del fallecimiento de Susan Calvin, la roboticista que es tan importante en el universo de Asimov. Algunos humanos piden consideración hacia los robots. Si bien ellos tienen leyes para proteger a los humanos, ¿por qué no puede haber leyes para que los humanos protejan a los robots? Entonces aquí se cuenta la historia del robot a través de varias generaciones de la familia del robot Andrew. Es asombrosa la capacidad de aprendizaje y deseo de superación de la que el robot está dotado con su cerebro positrónico. Hace plantear la postura del hombre ante su propia naturaleza de aprendizaje y la decadencia a la que está sometido en un mundo de vulgares comodidades y ocio artificial, insípido e insustancial. El ser humano desperdicia su corta vida mientras la inmortalidad del robot lo sitúa ante la necesidad de aprender constantemente. Hay un momento en el que Andrew dice: «Mi cuerpo es un lienzo donde pienso dibujar». Y posiblemente, como continúa diciendo el humano interlocutor, se refiera a dibujar su humanidad. Llegados a este momento, Andrew ya comenzó hacía tiempo su proceso de cambios para convertirse en humano, empezando por sus derechos civiles. Ya avanzado el relato, vemos cómo la humanidad comienza a salir al espacio y colonizar los planetas del sistema solar y la Luna, donde establece colonias subterráneas. Ya nos vamos acercando a la Tierra representada en bóvedas de acero. Entonces Andrew piensa que las prótesis diseñadas por él mismo pueden aplicarse también a humanos para alargar sus vidas y corregir enfermedades. Y mediante la robobiología, ciencia creada por él mismo, piensa construirse un cuerpo orgánico con una fuente natural de funcionamiento que consiga que pueda alimentarse como un humano, pero sin embargo que su cerebro, conectado al sistema nervioso de su cuerpo, también pueda envejecer. Así conseguiría el último paso para ser completamente humano. Durante todo el relato asistimos a varios procesos legales que el robot consigue ganar con un razonamiento aplastante. Contradice entonces lo aparecido en las novelas de Bóvedas de acero y El sol desnudo, donde se comenta que un robot no puede razonar, sino simplemente ser lógico. Andrew, por el contrario, es un ejemplar, mejor dicho, defectuoso, no cumple con ese requisito, pero lo que surge
es una duda, y es que podría en algún momento violar las leyes de la robótica incluidas en su cerebro, sin darse cuenta, por sentirse y comportarse como un humano que no las posee. El racionamiento de que el cerebro es la clave de nuestra humanidad camina paralelo a la explicación sociológica acerca de la naturaleza humana. Como curiosidad, uno de los científicos fabricantes de robots se llama Harley Smythe Robertson. Curiosamente, me viene a la memoria el personaje de Smythe, de Spider-Man, que es un científico loco, al que releva su hijo y que son creadores de unos robots llamados mataarañas que pretenden destruir constantemente a Spider-Man. Y hay otra alusión, que no sé si es intencionada o no, a Spider-Man. En un momento del relato, uno de los personajes afirma que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, así que los fans de Spider-Man estamos de suerte. Sobre la película de 1999, basada en este relato que acabo de comentar, y de una novela inspirada en ese mismo relato de Asimov, y que está escrita por Robert Silverberg, que respeta completamente la obra de Asimov. Pues bien, la película está desarrollada y completa los vacíos que existen por la corta extensión del relato. Prácticamente el argumento es el mismo, ¿no? Sin embargo, el desarrollo difiere en algunos acontecimientos, pero no en la base, ni los hechos, ni los objetivos. Una gran interpretación de Robin Williams, que ya vimos en Jumanji, en una película que está llena de ternura, de humanidad, de prejuicios y de tolerancia. Se plantean los mismos temas y enfrentan a Andrew a las mismas situaciones que en el relato, solo que se centra un poco en los sentimientos amorosos y en el enamoramiento, algo que Asimov evitaba en sus libros y que creo que se podría haber ahorrado el guionista de la película. Pero bueno, cumplen con el objetivo y lo complementan sin deformar el original. En la película se han suprimido algunos procesos y disertaciones filosóficos en cuanto a las propuestas de Andrew, porque son muy extensos, pero las representa con imágenes y sin necesidad de esas largas entrevistas con abogados y audiciones jurídicas y legales que mantiene con el gobierno. Sin embargo, han incorporado un personaje que no debería haber existido nunca en esta película, y se trata de un robot hembra que es totalmente exasperante, absurdo e insustancial. Está reducida a una simple nota de humor muy incómodo y rancio, como una mascota tonta de esas películas infantiles sin gracia ni desgracia. Yo, Robot, del año 2004, dirigida por Alex Proyas e interpretada por Will Smith, aunque no posee mucho del relato original. Se trata de un policía que no siente simpatía por los robots y tiene que esclarecer un misterio que rodea a uno sospechoso de asesinato. La novela se publicó en 1950. En la novela se habla es un conjunto de relatos que siguen una cronología entre ellos y que empieza en el año 1986. En los últimos años del siglo XX el hombre ha colonizado algunos planetas del sistema solar, tal como indican en El hombre bicentenario. Estos relatos tienen uniformidad en nombres y hechos históricos, por lo que podría considerárseles una saga cuyo eje central son los robots. Con estos relatos se complementa la imagen que teníamos de los robots en el ciclo de las novelas, comenzando con las investigaciones de Elijah Baley y R. Daniel Olivau. Podemos contemplar también más detalles en profundidad acerca de las características de los robots y esa capacidad de ser lógicos, pero no razonables, con la que tanto se insiste en las novelas. Se deja entrever también cómo en la época de los relatos de Yo Robot, los robots trabajan en el espacio y están prohibidos en la Tierra. Este es un claro acercamiento al estado de esta cuestión que ya se muestra en Bóvedas de acero, donde los robots son aceptados, pero no están bien vistos y son demasiado básicos. También nos encontramos en el relato Embustero, con un posible origen del mito del robot telepático, del cual se habla en algunas novelas. ¿Qué probabilidades hay de que en el transcurso de los siglos aparezcan otros robots con las mismas características o similares? ¿Es un accidente de construcción
o de positrones que actúan de otra manera? Los robots en el universo asimoviano son más importantes y más necesarios, tanto como determinantes para que el futuro de la humanidad de lo que queremos pensar. Esto puede comprobarse en todas las sagas, pero sin embargo nos acosa una pregunta. Después de los relatos de robots y de la saga Fundación, ¿podemos encontrar la razón por la cual durante miles y miles de años la humanidad prescinde de robots? Las leyes de la robótica a veces son una trampa mortal para los humanos que presuponemos tanto y tan fácilmente. Los robots de Asimov encierran una verdad mucho más dura y lógica de lo que podríamos imaginar. A veces los dilemas y misterios planteados en sus historias tienen una explicación de lo más sencilla que haría ruborizar al mismo tiempo a toda la especie humana. El hilo de todas las historias es Susan Calvin, mencionada anteriormente. Es una importante psicóloga robótica y en todos los relatos vamos a ser testigos de información complementaria para entender el funcionamiento de los robots de este universo. Calvin, además, ama a los robots al considerarlos honrados. Por otro lado, surge casi como un ángel para estos robots porque tienen mucha esperanza de que la humanidad algún día sea como ellos, neutrales, bondadosos, serviciales, lógicos. Una de sus inmortales citas, que resume el potencial de este personaje, es la siguiente. Si se detiene usted a estudiarlas, verá que las 3 leyes de la robótica no son más que los principios esenciales de una gran cantidad de sistemas éticos del mundo. ¿Refleja esta cita el pensamiento del propio Asimov? En el relato de La evidencia, uno de los mejores y más brillantes, nos encontramos con la posibilidad de que puedan existir en el futuro cercano robots con aspecto humano. Y ya en la continuidad de Yo Robot vamos a ver indicios de una crisis alimentaria que va a llevar a la humanidad a alimentarse en el futuro de levadura, tal como se vio en Bóvedas de acero. Aquí, sin embargo, hablan de fomentar el consumo del lúpulo a nivel mundial. Curiosidades. El título Yo Robot no le gustaba a Asimov, pero se lo impuso su editor. En los relatos aparece un personaje ingeniero espacial que se llama Mike Donovan. Muchos recordaréis a un personaje con este mismo nombre, que es el protagonista de la serie de televisión V. El relato Embustero fue adaptado en la serie de televisión fantástica de la BBC, Más allá del límite. De estas series antológicas hablaremos más adelante. En el relato Evasión existe una máquina positrónica llamada Cerebro y que es autopensante. Esta máquina nos hace recordar al cerebro de Charles Xavier de los X-Men. La máquina inicia lo que en el futuro serán los viajes interestelares y el nacimiento del motor hiperatómico del cual vamos a tener constancia en las sagas de los robots. La película de Yo Robot, para no estar basada directamente en los libros de Asimov, la trama central se basa en una novela escrita en 1939, mucho antes que el Yo Robot de Asimov, del autor Eando Binder, un seudónimo de 2 hermanos escritores, y que se titulaba igual, Yo Robot. Aquí un policía tiene que investigar a un robot acusado de asesinar a su creador. Es sorprendente que Bóvedas de acero trate de lo mismo. Elijah Baley, detective terrestre, se enfrenta a la investigación sobre el asesinato de un científico constructor de robots y toda la culpa recae sobre una de sus creaciones. El caso es que sería imposible, dadas las leyes de la robótica, porque un robot no puede hacer daño a un ser humano ni por inacción dejar que ocurra. Por otro lado, lo único que posee esta película de Asimov es la incorporación de las leyes de la robótica. También algunos personajes de los relatos de Asimov, por lo menos los nombres. Aparecen Susan Calvin, Alfred Lanning, y el modelo de robot NT, Nestor, y también la empresa US Robotics. El resultado es una película entretenida. Al fin y al cabo, la misión que carece de la carga filosófica y científica que le daba Asimov, y no se explica nada acerca de los cerebros positrónicos ni del comportamiento lógico de los robots. Funcionan y hacen lo que hacen porque se les ha ordenado y punto. No hay contrariedades ni disertaciones morales.
Una imagen de la película puede recordar a un pasaje del relato cuando Susan Calvin debe reconocer entre una gran multitud de robots al modelo NT al que no funciona y que carece de la primera ley de la robótica. Como curiosidad, Susan Calvin alude a la honradez de los robots en esta película, algo que podría provenir perfectamente del relato de la evidencia de Yo Robot, de los relatos de la antología de relatos de Yo Robot. Bien, vamos a empezar con ya enumerar algunas adaptaciones, pero no me voy a parar en ellas. Hay una serie de televisión, Out of the Unknown, Lejos de lo desconocido, emitida entre 1965 y 1971. En esta serie se adaptaron varios relatos, pertenecen a la BBC, y tenemos, por ejemplo, The Dead Past, en 1965, Sucker Bait, en 1965 también, Satisfaction Guaranteed, de 1966, The Prophet, de 1967, Liar, sobre el robot Herbie, de 1969, y The Naked Sun, El Sol Desnudo, en 1969 también. Y en esta serie, bueno, pues también se podían ver numerosos relatos de otros escritores de ciencia ficción de esa época y que hoy son clásicos. Después tenemos The Story Parade, una serie de televisión de 1964 a 65 que adaptó The Caves of Steel, Bóvedas de Acero, en su episodio número 7 de la primera temporada en 1964, que además está protagonizado por Peter Cushing. El Capitán Vídeo y los Guardianes del Universo, de 1953. Es una serie de televisión y en un capítulo Asimov escribió el guión. Esta serie se emitió en 1949 a 55, pero el capítulo del que hablamos, como he dicho, es del 53. Out of This World es una serie de televisión de 1962 y en ella se adapta el relato Little Lost Robot. En 1966 tenemos a El robot embustero. Es un cortometraje español dirigido por Antonio de Lara y está rodado en Jaén. El fin de la eternidad, de 1977, es una película húngara y no voy a decir el título original porque aparte de no saber leerlo no se entendería nada, porque es que no he conseguido hacerlo. Después tenemos El niño feo, The Ugly Little Boy, de 1977. Es un relato muy bonito. Después Todos los problemas del mundo, All the Troubles of the World, en 1978, en forma de cortometraje. En 1987, de nuevo, otra versión de El fin de la eternidad, versión alemana. En 1988, una serie de televisión titulada Probe, en la que un detective y su secretaria resuelven misterios. Está compuesta por 7 capítulos. Feeling 109, de 1988, y Teach 109, de 1989. Son cortometrajes de ciencia ficción y misterio. Después, Proyecto Cyborg, de Android Affair, en 1995. Formule March, en 2012, está basado en la novela Formula of Death. Es una película para televisión rodada en Irán. Después, Spell My Name with an S, en 2014, es un cortometraje. Y Helado Negro, Randaron, en 2016, es un cortometraje de animación. Y he dejado para el final la serie de televisión Foundation, que empezó a rodarse en 2020. Es una serie de televisión de Apple Plus y Skydance. Está escrito por Josh Friedman y David S. Goyer, entre otros. La producción de la primera temporada va a constar de 10 capítulos. Se detuvo en marzo de 2020 por el estado de alarma, pero nuevamente ha continuado con el rodaje sin problemas. Precisamente el pasado mes de marzo el equipo fue a rodar a Tenerife. De esta producción suelo hablar en
en algunos artículos de Cosmoversus y podéis seguir las noticias actualizadas en numerosos medios de comunicación. Y con este listado doy por terminado los programas dedicados a la fundación y a la saga de libros del Imperio Galáctico de Isaac Asimov. Espero que os haya gustado. Podéis consultarlos, como os comento, en la web La Casa de Él. Somos Marcos Palacios y Eduardo Melero. Gracias por acompañarnos en esta nueva ruta. Os esperamos en el próximo viaje de la Pulsar Paradise y mientras podéis seguir todas nuestras novedades en cosmoversus.com. Que tengáis un feliz viaje.